inicio a la sesión del día de hoy que vendría a ser laboratorio de líquidos corporales y vamos a hablar un poquito acerca del derrame pleural, el líquido ascítico, el líquido articular, principalmente. Y vamos a ver las pruebas que realizamos para obtener la adquisición, pues, de estos líquidos, ¿no? Cómo llegar a ellos. Ok, entonces tenemos aquí un vasito y ¿qué pasó? Plop, se derramó, ¿verdad? Ok, de igual modo ocurre en muchas cavidades de nuestro organismo. Ustedes saben de que, por ejemplo, podemos tener cavidades que son definidas como huesos, por ejemplo, órganos huesos, órganos huecos, por ejemplo, así como tenemos algunos sólidos, otros son huecos, pero también hay algunas cavidades específicamente, es decir, espacios que son conocidos como espacios virtuales, como por ejemplo el espacio pleural, que contiene alrededor de 5 a 15 milímetros, ¿no? De este líquido pleural. Pregunta de pasito también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al igual que acá, si hay un líquido contenido, al haber una disrupción de las fuerzas que contienen este líquido, pues lo que ocurre es un derrame por una alteración de qué? De la disrupción de estas fuerzas. Entonces, ustedes saben de que nuestro organismo usualmente está en homeostasis, es decir, el equilibrio. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se rompe el equilibrio? Empiezan a ocurrir ciertas alteraciones y producto de esas alteraciones es que tenemos, por ejemplo, lo que conocemos como los famosos derrames pleurales en el caso en el caso de los pulmones, en el caso, por ejemplo, cuando vamos a ver más adelante en las paracentesis y esta clase de pruebas, vamos a ver de que cuando hablamos de cavidad peritoneal, vamos a estar hablando de otra clase de derrame, pero también estamos hablando de una disrupción de fuerzas aquí. En el caso del pericardio también puede haber un derrame y en el caso también de las articulaciones. ¿Por qué? Porque aquí a nivel del pericardio va a haber un líquido contenido, aquí a nivel de la pleura también en este espacio virtual, aquí también a nivel de las articulaciones como este líquido de características viscosas que vamos a ver más adelante y aquí también, ¿no? Entonces vamos a ir a por ello. ¿Y cuál es la importancia de este tema? Que nosotros tenemos que aprender a diferenciar aquello que es patológico de lo no patológico, aquello que es inflamatorio de lo no inflamatorio y sobre todo, algo que es muy preguntado y muy frecuente en los exámenes, que es justamente conocer las diferencias entre un líquido trasudado y uno exudado. Déjenme ver, ya, listo. Ahora, sigamos. Entonces, ¿qué es un derrame pleural y cuál es el principio que lo rige? Ok, ustedes habrán escuchado en fisiología acerca del principio de Starling, ¿no? Habrán escuchado de las fuerzas de Starling, no la ley de contracción cardíaca, de la precarga, que vendría a ser también la de Starling, ¿no? Sino más bien la de los linfáticos, la que nos habla de la presión hidrostática y la presión oncótica, o también conocida como coloidosmótica. Entonces, ¿qué nos va a decir este principio? Este principio, básicamente, pero antes les quería decir de que este principio nos va a permitir entender la fisiopatología del derrame pleural. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí tenemos que conocer dos fuerzas muy importantes, la presión hidrostática y también la oncótica o coloidosmótica, como les decía. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a haber una disrupción de estas fuerzas, va a haber un desbalance de estas fuerzas, porque, a ver, ¿quién recuerda? Recuerden de que había una fuerza que era ejercida por el vaso y permitía pues de que este líquido no se extravase, pero había otra fuerza que empujaba a este líquido hacia afuera del intersticio. Entonces, estaríamos hablando de estos dos líquidos tan importantes. ¿Alguien recuerda cuál hacía qué? Es un principio que lo hemos conocido en fisiología. ¿Alguien recuerda? No se preocupen si no recuerdan, chicos. La difusión, Disculpa. ¿te refieres a la difusión? Eh, no, pero gracias por tu participación. Gracias por ser tan proactivos. Pero en realidad estamos hablando de estas, y es más, para que no se pierdan, por acá también los pongo y les pongo, ¿no? ¿Cuál hace qué? Resulta de que la presión hidrostática es la que va a sacar
el líquido hacia el intersticio y el espacio alveolar. Y se los pongo acá. Y la presión oncótica es la que va a retener el líquido dentro del espacio intrapleural. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión hidrostática, en pocas palabras, es la presión que ejerce este líquido sobre la pared del vaso. ¿Por qué? Porque quiere salir. Y la presión oncótica es la que va a ser ejercida por el vaso para que el líquido no salga. ¿Cómo así, Katy? Acá les pongo unos dibujitos. Imagínense que este es el líquido. ¿Ok? Este es el líquido que está fluyendo, ta, ta, ta. Estos pececitos van a representar el líquido, entonces, les decía. Y estos de aquí, que vendría a ser la comida de los pececitos, van a estar por fuera de este vaso. ¿Ok? Están por fuera del vaso y representan la presión coloidosmótica intersticial, la que está por el intersticio. Entonces, estos pececitos van a querer estar yendo hacia afuera, ¿no? Para poder alcanzar la comida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber como una especie de retención por parte del vaso, pues para que estos no salgan, porque si no los pececitos saldrían. Porque de algún modo esta presión está protegiendo que estos pececitos no salgan, porque afuera alguien puede comerse esos pececitos, que vendría a ser este gato, ¿no? Que vendría a representar la presión hidrostática intersticial. Entonces, de alguna forma, existe como un factor protector. ¿Por qué? Porque si estos saldrían, pues serían la comida de este gato, pero ellos a la vez quieren esta comida de pez, ¿no? Pero, ¿cuál es esta presión que van a sentir los peces de salir a la vez? Esta presión va a estar dada por presión hidrostática, esta fuerza ejercida por este líquido para poder salir del lugar donde se encuentra contenido. Por ello, era de que definíamos a la presión hidrostática como esta fuerza que tiende a sacar el líquido hacia el intersticio. Nos habíamos ubicado aquí como en el intersticio. Por eso acá decía presión coloidosmótica intersticial, decíamos de que los peces eran el líquido y decíamos de que había un motivo por el cual los peces querían salir, muy aparte por la comida, porque había un elemento, una presión, una fuerza que los empujaba a través de que vendría a ser la presión hidrostática, esta fuerza que va a tender a sacarlos hacia afuera, a llevarlos hacia afuera, como a jalarlos hacia afuera. ¿Por qué? Justamente, pues porque ustedes saben de que quién es la comida de los tiburones, ¿no? Los pececitos, es todo ser más pequeño que ellos. Entonces, hay también una barrera de disrupción por otra parte. ¿Y cuál vendría a ser esa barrera que estaría acá conteniéndolos? Vendría a ser la presión coloidosmótica, ¿no? Que vendría a estar dada por las proteínas. Entonces, ustedes recordarán, ¿quién ejerce la presión oncótica? Las proteínas, oncótica o coloidosmótica, para que lo recuerden así. ¿Quién la va a dar principalmente? Las proteínas. Estas no pueden pasar estas barreritas. Entonces, ¿para qué es importante esto? Porque esto, como se los pongo acá, va a determinar el equilibrio entre estas dos presiones. Muy bien, listo. Y aparte, hay un elemento muy importante, porque bien puede ser un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. ¿Por qué? Porque si hay un aumento de la presión hidrostática, si hay muchos más tiburones, los peces van a empezar a salir como locos. Entonces, ¿qué ocurriría? Habría un aumento de la presión hidrostática. ¿Y cuándo hablaríamos de una disminución de la presión oncótica? Hablaríamos cuando ya no hay de esta comidita acá afuera, es decir, estas estaban fingiendo ser las proteínas, ¿no? Entonces, si no habrían estas ejerciendo también una fuerza en contra, pues entonces como una barrera, pues entonces los peces también podrían salir fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Estaríamos hablando de que podrían haber factores que me van a condicionar este desbalance. Y si hay un desbalance de estos dos principios que me van a regular los líquidos corporales, pues entonces hablo de un derrame. Entonces, el derrame puede darse, así como ustedes lo vieron, a nivel de distintas cavidades, ¿no? A nivel de la cavidad peritoneal, a nivel de cavidades virtuales, como entre las pleuras pulmonares, así también a nivel de las articulaciones, entre otras.
Ok, entonces, habíamos hablado de que uno de los mecanismos podría ser un aumento de la presión hidrostática. Entonces, en su mentecita dicen, ah, ya, pueden venir muchos más tiburones a manera dinámica, ¿no? Porque muchas veces se confunden con este tema porque es pregunta de pasito. ¿Por qué se debe? ¿Puede ser por un aumento de presión hidrostática? Sí, puede ser, porque por ende habría una mayor filtración de estos, ¿no? Al igual como si disminuye la presión oncótica. Si disminuye la presión oncótica, ya no hay este retén acá. Y si ya no hay este retén, estos peces empiezan a salir, 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 pero a la vez se perjudican, ¿no? Porque afuera también hay otras fuerzas, como este gato. Entonces, esto es de manera dinámica, pero en términos médicos, pues vendría a darse la fisiopatología del derrame pleural por un desbalance, por un desequilibrio de las fuerzas de Starling, presión hidrostática y presión oncótica, la fuerza que tiende a sacarlo hacia el intersticio y la fuerza, por otro lado, la oncótica, que pues va a retener el líquido. Ok, listo. Entonces, ahí no es mencionado en el principio de Starling según los textos, pero también se considera en la práctica, pues es el hecho de considerar a los linfáticos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un aumento de este líquido? Cuando hay un aumento de este líquido, lo que ocurre es que los linfáticos tienden a reabsorber para que de ese modo se mantenga la homeostasis, es decir, el equilibrio, y no hayan derrames. Pero ¿qué es lo que pasa si hay un aumento de presión hidrostática? Puede haber un derrame. Si hay una disminución de la presión oncótica, puede haber un derrame por alteración de las fuerzas, por un desequilibrio de las fuerzas. Por eso les ponía estas dos palomas hablando acá. ¿A qué nos referimos con desbalance, no? A un imbalance, a un sobrebalance o cualquier cosa, a una asimetría o a una discrepancia, una desproporción, todo aquello que esté en relación. Como desproporción, un aumento de una fuerza y una disminución de la otra, ¿no? O una simetría de las fuerzas, ya no están en homeostasis. Entonces, es por ello de que este balance entre estas dos fuerzas es muy importante. Ok, entonces es muy importante el equilibrio entre estas dos presiones y también es como parte fundamental de este equilibrio, pero no mencionado en la ley de Starling, pues es el papel de los linfáticos que hacen, reabsorben ante un excedente, por ejemplo, de líquido, y ¿qué es lo que hacen? Pues mantienen la homeostasis. Otro dato importante acerca de los linfáticos es que dentro de las razones, posibles razones, o causas fisiopatológicas por las cuales se puede generar un derrame no solamente por el aumento de presión hidrostática o disminución de presión oncótica, sino que también puede darse porque hay una disminución en la reabsorción de los linfáticos. Listo. Bien, déjenme ver que estén ahí. Ya, muy bien. Ahora, Em, entonces, ¿a qué nos referimos con desequilibrio? Se los pongo acá textualmente para que no tengan que tomar notas. Entonces, hablamos de un desbalance entre la producción y o absorción de líquido. ¿Quién se encargaba de la reabsorción de este líquido? Los linfáticos. Muy bien, 20. ¿Bien? Ok, entonces ya hablamos de este tema que puede darse por un aumento de presión hidrostática o por una disminución de la presión oncótica, que espero que con el dibujo de los peces haya quedado muy, muy entendido. ¿Y quién daba la presión coloidosmótica o presión oncótica? Pues la daban las proteínas. Listo. Muy bien. Estamos avanzando bien. Ok, ahora veamos el primer líquido, que ya dentro de la introducción ya lo había mencionado, alrededor de 15 mililitros en el espacio pleural, que es una cavidad virtual, y usualmente en la clínica, que pueden encontrar? Uy, en la clínica pueden encontrar, por ejemplo, una disminución o no disminución, sino un borramiento del ángulo costo diafragmático o costo frénico, ¿no? Aquí ya no hay este ángulo que se debería medir aquí, sino que está medio borroso y por eso se le conoce como borramiento, porque aquí debería con el pulmón formar un angulito. Pero aquí estamos viendo un derrame pleural. Y por acá también les pongo algunos datos, ¿ven? De la clínica, les pongo, ¿y cómo va a venir este paciente? Puede venir con un dolor pleurítico. ¿Cómo es el dolor pleurítico? Sería como una puntada de lápiz, aquí como una puntada de lápiz en el costado, puntada de lápiz, dolor en punta de lápiz también se le conoce, porque es como que agudo, fino. No lo he sentido, pero así lo describen y cuando ponen en casos clínicos también lo ponen así. Tos y fiebre. Y ya van a ver también en la citología por qué es que también podría presentarse con fiebre, por ejemplo. Entonces, en la exploración física que encontraríamos una percusión mate, una disminución del murmullo vesicular y una disminución de la vibración vocal. ¿Cómo sería esta percusión mate? Sería como que si ustedes ponen sus deditos, así como estarán haciéndoles grabar en sus videos de medicina y hacen así, papá, papá.
papa. Eso debería encontrarse, por ejemplo, si ustedes lo hacen en el abdomen y se llenan de gases, sonaría como un tamborcito. Y si desean, inténtenlo. Y es como que si hacen así, no sé si se escucha. Ya bueno, pero es como que en órganos huecos debería sonar así como, o donde encuentran aire suena así como un tamborcito. Pero ¿por qué acá lo sienten mate? Justamente se encuentra mate porque algo está contenido, porque está conteniendo, pues en este caso, líquido. ¿Y en los pulmones debería haber líquido? Me pregunto yo. No. Entonces, es por ello de que tienden a sentir esto, ¿no? Bueno, a percutir esto. Disminución del murmullo vesicular, como les decía, y disminución de las vibraciones vocales. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque recordemos que en el laboratorio lo que se hace es que se complementa, son exámenes complementarios o auxiliares, ¿no? Porque de pronto o de la nada ustedes no van a decir, sí, vamos a hacer una toracocentesis aquí a este sujeto, a este sujeto, a este sujeto. No así por así, sino que tiene que haber una clínica y la exploración física, pues que nos va a orientar qué exámenes yo puedo, con qué exámenes yo puedo complementar. ¿Ok? Listo. Allá, y en la radiografía, pues lo veríamos así, por ejemplo, ¿no? Acá les decía de que debería haber el ángulo, debería estar el ángulo costofrénico, ¿no? O costo diafragmático, más conocido así. Costo diafragmático que debería ser, aquí debería continuarse así como un triangulito, y acá también, capa. Pero aquí no se ve, por eso se habla de borramiento. Listo. Y ya tienen ahí un puntito para participar, si desean, si ven la plaquita. Ok. Entonces, les había dicho que teníamos que diferenciar si era patológico o no patológico, si teníamos que diferenciar las características, pero una de las principales razones del estudio de este es justamente diferenciar si este es un líquido trasudado o exudado. Es la primera vez tal vez que escuchan este término, pero esto va a permitirles justamente dar con el origen etiológico de dónde viene probablemente este líquido. ¿Cómo así, Katy? Ahora, truquito para recordar. Cuando hablamos de un transporte grande, por ejemplo, ustedes pueden tomar esos carros grandotes como la 101, como la línea amarilla, etc., para distancias largas, ¿no? O como la del tren, que tiene así números uno, tal, tal, tal. Ya. Pero son transportes y son usualmente grandes, ¿no? No como un vehículo que es más pequeño, sino este transporte es más grande, o lo pueden recordar como, iba a decir Transformer, pero eso ya no aplicaba, pero bueno, ya, para no perder el punto. Cuando toman estos, pues vienen de lugares mucho más lejanos, ¿no? Para distancias más largas. Ok, entonces, cuando hablamos de un trasudado, hablamos de una alteración que va a venir de otro lado, de una distancia probablemente mucho más larga en el cuerpo, como sería una alteración sistémica que puede venir del corazón, del riñón, pero estamos haciendo un examen que me va a medir, que me va a examinar este líquido en la cavidad pleural. Entonces, ¿qué tendría que ver el corazón? ¿Qué tendría que ver el riñón, Katy? Justamente porque pueden haber patologías que también pueden generar subsecuentemente este derrame. Entonces, yo tengo que también tenerlos en cuenta al momento de mi examen para ayudar con la etiología. Entonces, la forma que les mencioné era para memotecnia. Entonces, yo puedo pensar que el líquido es un transudado cuando, ahorita les voy a decir cuándo. Por ejemplo, va a estar en relación a esto, pero ahorita lo vamos a ver. Y cuando es un exudado, la alteración, la patología va a estar a nivel del órgano que estamos examinando. ¿Qué órgano estamos examinando? ¿En qué órgano estamos? En el pulmón. Entonces, este derrame de la cavidad pleural va a estar en relación a qué? A una alteración local. Pero cuando hablamos de un líquido trasudado, estamos hablando de una alteración sistémica. Una alteración sistémica quiere decir que puede ser del corazón, del riñón o de otro órgano. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuándo vamos a diferenciar si este es trasudado o exudado? Lo vamos a diferenciar por, bueno, por ciertos índices, pero ahorita se los voy a enseñar que van a estar dados por los criterios del AI, pero acá también tengo otra mnemotecnia para ustedes, o una forma de recordarlo, que vendría a ser en base a las proteínas y también al LDH. Entonces, cuando yo me encuentro ante un líquido exudado, y aquí va la mnemotecnia, cuando estoy ante un líquido exudado, encuentro elevación con E de exudado de proteínas y de LDH, de proteínas y de LDH. Recordemos que la lactato deshidrogenasa era un indicador
en pocas palabras y en breves y sencillas, que era que había un órgano que estaba dañado, de lesión orgánica. Entonces, probablemente algo no está yendo bien aquí a nivel del pulmón. Entonces tú ya dices, ah, no, la alteración es local. Pero aquí, cuando lo encontramos disminuido, podemos estar pensando, obviamente, en conjunto con una disminución de las proteínas, porque es todo lo contrario del transudado, perdón, es todo lo contrario del exudado. O sea, aquí estaba a favor de una elevación de proteínas y de LDH, acá está todo lo contrario, transudado, una disminución de proteínas y de LDH. Entonces yo pienso en que en una alteración sistémica puede venir del corazón, del riñón, como les decía. Entonces, eh, cuando hablamos de un exudado, hablamos de una elevación de proteínas y de LDH. No se olviden. Ok. Mientras que aquí la glucosa la encontramos disminuida y aquí la glucosa normal. A veces es imposible recordar todo para motivos de la evaluación. Sin embargo, siempre tienen que haber cositas así como que se nos vengan rápido, rápido a la mente. Ok. Y eso es para recordarlo de manera rápida. Esto es justamente lo que les había estado comentando, solamente que de manera ilustrativa, ¿no? Cuando hablamos de un líquido exudativo, estaríamos hablando de un aumento de las proteínas o una elevación de las proteínas y un aumento o elevación de la LDH, así lo encontraríamos. Pero en un trasudado lo encontraríamos con proteínas bajas y un LDH. Y no olvidemos que también por ahí, si recuerdan lo de la glucosa, habíamos dicho de que en un trasudado encontramos la glucosa normal, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, glucosa normal. Pero si en el trasudado estaba glucosa normal, ya, entonces en el exudado era todo lo contrario. Entonces acá va a estar baja. Sí, glucosa baja, iba en contra. Ok. Entonces, ¿qué más habíamos mencionado? Segunda cosa que teníamos que recordar, uno, de que si era exudativo, era de origen local. La alteración era a nivel pulmonar. Podría ser, como vemos acá, una neumonía, un cáncer pulmonar. Es un cáncer, sí, pero es a nivel pulmonar. Entonces, ¿dónde está la alteración? A nivel pulmonar. Podría ser tuberculosis también, muy frecuente y también muy importante. Infecciones virales, entre otras. Y acá, a nivel transudativo, ¿qué habíamos dicho? Que venía de lejos. Entonces podía venir, por ejemplo, podría ser como, por ejemplo, una cirrosis, ¿no? ¿Vendría del pulmón? ¿Hay cirrosis pulmonar? No, estaría viniendo del hígado en el caso de la cirrosis. Es como que, em, recuerdan que habíamos dicho este ejemplo del bus, ¿no? De este transporte grande que ustedes toman para ir de un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, de Ventanilla hasta Villa María del Triunfo, por ejemplo, ya, ustedes toman un transporte grande. Entonces, es como que es un camino bastante largo, es como que digamos del hígado, desde su hipocondrio derecho hacia la cavidad pulmonar. Es un ejemplo. Entonces, también podría ser a nivel renal. Habíamos dicho de un síndrome nefrótico, por ejemplo, en el caso de hipoalbuminemia también. Entonces, si hablamos de un proceso de hipoalbuminemia, estaríamos hablando de una disminución de qué? Pues de la presión oncótica. Porque, ¿qué es lo que pasaría? Porque, ¿quién es la principal proteína de la sangre? La proteína transportadora de la sangre, pues es la albúmina. Em, entonces, si hay una deficiencia de albúmina, estaríamos hablando también de una disrupción de las fuerzas de Starling. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la presión oncótica. Y la presión oncótica, que va a estar dada principalmente por la albúmina, pues va a ejercer esta barrera de contención que les comentaba, ¿no? Listo. ¿Qué más? Me habla acá de problemas cardíacos, problemas hepáticos, de la albúmina y renales. De otra parte, pero exudativo a nivel local. Ok. Y acá justamente lo que les comentaba, ¿no? Un aumento de la presión hidrostática. Un ejemplo de un aumento de la presión hidrostática que es pregunta de pasito. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Por ejemplo, por disminución de la presión oncótica. Si disminuye la principal proteína transportadora de la sangre, que ¿quién era? Lo acabo de mencionar, la albúmina. Ok, la albúmina. Por ejemplo, me ponen casos de hipoproteinemia. También, por ejemplo, en la malnutrición, uno de los principales también indicadores de malnutrición vendría a ser la albúmina. Ya cuando lleven nutrición lo van a ver. Entonces, em, es importante también tener en cuenta estos. Y estos que generarían una disminución de la presión oncótica. A ver, ¿por qué sería más? Recordemos, ¿quién formaba las proteínas? El hígado.
allá. Entonces, si el hígado está mal o hay alguna alteración en el hígado, por ende no va a tener una correcta formación de albúmina. Entonces, esta albúmina, al no estar en la cuantía suficiente, va a generar una hipoproteinemia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber este balance normal entre las fuerzas de Starling. Y por ende va a haber una disminución de la presión oncótica. Entonces, ¿qué hay? Hay un desequilibrio. Muy bien. En el caso de la presión hidrostática, esta es pregunta de pasito. Un ejemplo de un aumento de la presión hidrostática en una insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, es importante estos criterios que les había dicho de que son, bueno, son muy antiguos, pero, y eso es también como que es pregunta de la doctora Lorena, si no me equivoco, que los criterios del AI son impuestos recién en el 2019, hace 5 años, no, estos tienen muchos, muchos años más. Sin embargo, tienen, miremos acá, tienen una muy alta eficacia diagnóstica y tienen una muy alta sensibilidad y especificidad. Entonces, es por ello de que se siguen utilizando y son, como dicen, del día a día. Entonces, en la valoración química, estos criterios de Light nos ayudan a diferenciar si un líquido es trasudado o un exudado. Y principalmente se tienden a tomar estos tres primeros criterios que ven acá y que se los pongo gráficamente acá. Tres criterios para diferenciar entre un trasudado y exudado. Pregunta de pasito. Entonces, esto yo les decía a los chicos, cuando les decía que tratemos de recordar esto, les decía, acuérdense de que, por ejemplo, ustedes terminaron con alguien y esa persona se convirtió en su ex y pasa un tiempo y le dicen, oye, ¿ya superaste a tu ex? Otra persona les dice, ¿no? Entonces tratan de decir, superaste, o sea, ya fuiste más allá, ya avanzaste. Ok, de igual forma, cuando estamos ante un ex sudado, los valores van más allá, más allá, más allá. ¿Ok? Entonces, de esta forma podemos relacionarlo de manera sencilla, ¿no? Entonces, pero bueno, la explicación ya la dimos por acá, ¿no? El aumento de las proteínas y el aumento del LDH, ¿no? Y todo ello. Pero entonces, esa es una forma sencilla de recordarlo. Cuando hablamos de un exudado y cuando hablamos de un trasudado, por otro lado, sería todo lo contrario, porque habíamos comentado de que trasudado y exudado eran muy distintos. Si uno tenía LDH arriba, el otro tenía LDH abajo. Si uno, por ejemplo, si en el exudado tenía una elevación del LDH y de las proteínas, en el trasudado lo encontrábamos hacia abajo, ¿no? Si el trasudado tenía la glucosa normal, en el exudado la tenía de manera disminuida, o sea, hacia abajo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Lo que tenemos que ver aquí vendrían a ser principalmente los criterios. Y cuidado porque a veces les ponen las siglas y ustedes dicen, ¿y qué es esto? O a veces les ponen el nombre y dicen, ¿y qué es esto? Así que vamos a ver qué significa. LDH, LPL, la lactato deshidrogenasa del líquido pleural sobre la lactato deshidrogenasa en el suero. Y la dividen, ¿no? Por eso ponen acá un slash. Y si me pone menos de 0,6 es un trasudado. Pero si es más, recuerden, exudado, ya lo superaron. Si superaron ese 0,6, estamos hablando de un exudado. Después, en el líquido pleural, está lactato deshidrogenasa. Si es menos de 2/3 al límite superior de normalidad del suero, sería un trasudado. Menos, todo lo que está hacia abajo, menos. Y exudado ya lo superaron esos 2/3 del límite superior de normalidad del suero. Y de igual modo, proteínas de LPL, LPL es líquido pleural, proteínas de líquido pleural sobre las proteínas en el suero. Cuando hablamos de un trasudado, cuando va por debajo de 0,5 y el exudado, cuando vamos por arriba, superado ese 0,5. Aquí punto de corte 0,6, aquí este 2/3, aquí este 0,5 y principalmente son estos tres los que debemos recordar. De ahí también ya si desean pueden recordar o aprenderse los valores de bilirrubina en el líquido pleural sobre la bilirrubina en el suero, el colesterol del líquido pleural sobre el colesterol en suero. Y este punto de la albúmina nos va a ser mucho más útil cuando veamos la prueba de la paracentesis. Así que aquí paremos nuestro coche un ratito. Pero les recuerdo de que principalmente son estos tres en los que nos fijamos. Ok, entonces acuérdense de estos puntos de corte. Si no es 0,6 es 0,5, para que lo recuerden así. Y cuando hablamos de superado ese valor, hablamos de exudado, ¿no? ¿A quién superaron? A su ex, ya, entonces superado ese valor. Ok.
¿Listo? Lo que habíamos comentado, el criterio, digo, el cuadrito que les enseñé. Esto también ya lo hemos visto, que es básicamente cuando hablamos de, bueno, acá está el transporte que les digo, el trasudado, habíamos dicho de que podía ser, por ejemplo, en el caso de que viene de lejos. Si viene de lejos, podría ser a nivel hepático, a nivel renal. Por eso acá ponemos síndrome nefrótico, hipoproteinemia. Podemos mencionar también a nivel hepático una cirrosis hepática o una insuficiencia cardíaca, que es una de las principales causas. Y por eso les ponía acá ICC, porque fue pregunta de pasito, y es el 75%. Por ejemplo, si estamos ante un trasudado, les ponen ejemplo de trasudado, frecuente ejemplo de trasudado, pues vendría a ser la insuficiencia cardíaca, que es una de las más frecuentes, ¿no? En un 75%. Y en el caso de los exudados, esto es en el caso de las presentaciones, ¿no? Y acá en el exudado habíamos dicho de que la alteración era a nivel local. Si era a nivel local, estábamos pensando en patologías pulmonares, como por ejemplo, acá te ponen en un 40% podría ser hasta un cáncer, una neoplasia de pulmón. Y acá ponemos muchas otras causas, ¿no? Como podría ser una tuberculosis. Tuberculosis es exudado. Pregunta de pasito. Tuberculosis es exudado. Así en su cabecita, tuberculosis, exudado, tuberculosis, exudado. Eso es muy preguntado y lo siguen preguntando. Em, Neoplasias, el derrame paraneumónico. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la afectación? ¿Qué le encanta a este bacilo? ¿Qué le encanta al Mycobacterium tuberculosis? Principalmente el ápice pulmonar. Si desean, recuerden que le encanta el ápice pulmonar, pero ¿a dónde se va? Al pulmón, ahí es su casa. Entonces, si es a nivel de una alteración local, porque estamos hablando del pulmón, estamos hablando de un exudado, una neoplasia pulmonar también es una alteración local, un derrame paraneumónico también está a nivel local, por eso les pongo acá una casa. Artritis reumatoide también se puede dar. También pueden haber casos de pancreatitis y lupus, pero también podríamos encontrar una pancreatitis, sí, pero también entonces encontraríamos otros elementos, como por ejemplo una amilasa. Una no, o sea, valores de amilasa. Entonces, y eso ya nos indicaría más acerca de qué podríamos pensar, ¿no? Mientras que cuando hablamos de trasudado, pues tenemos aquí una de las más frecuentes, la insuficiencia cardíaca congestiva, otro caso como por ejemplo hipotiroidismo, cirrosis hepática, hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, porque les había dicho de otra parte y ya les expliqué también el porqué de la hipoalbuminemia y el síndrome nefrótico. Ok, sigamos. Entonces, dentro de los aspectos primero macroscópicos, vamos a ver puntos precisos acá para que no se aburran. Entonces, en el aspecto macroscópico, ¿qué es lo que puedo ver? De que también se ha descrito como estos líquidos, como ciertas características que pueden encontrar. Si es un trasudado, ustedes lo pueden ver como transparente, de color amarillo, pálido, y no va a formar ningún coágulo. Pero si es un exudado, este sí lo vamos a encontrar con presencia, bueno, sí va a presentar coágulo, ¿no? Y este se puede encontrar como que más turbio, por eso ponen acá turbidez variable. Puede tener un color hemático, amarillento, lechoso o verdoso. Va a depender de ante qué clase de líquido nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, por acá les ponía acá, por ejemplo, y les pongo, ¿no? Si lo encontramos, por ejemplo, sanguinolento, podría deberse a una neoplasia o a un hemotórax, es decir, un aumento del hematocrito mayor o igual al 50% de la sangre. Por acá se lo pongo, acá está, el hemotórax, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de este hematocrito aumentado. Entonces, si este hematocrito está aumentado, pues ya no estaríamos hablando, porque en la cavidad, entonces ya no estaríamos hablando, no en la sangre en general, sino en la cavidad, estaríamos hablando de un hemotórax, si lo encontramos así todo sanguinolento. Ya no podríamos estar hablando ni siquiera de algo, de un evento traumático en el momento de la extracción de líquidos, sino más bien estamos corroborándolo con el hematocrito y decimos allá, si es un aumento de un líquido en la cavidad pleural que tiene el hematocrito por arriba del 50% de la sangre, pues entonces ya no estamos hablando de un líquido simple, sino estamos hablando de sangre y sangre en esta parte de la cavidad pleural, entonces estaríamos hablando de hemotórax. Hemo, ¿no? Aparte de sangre. Si lo vemos cremoso o amarillento, como les comentaba, podríamos estar ante un empiema o un quilotórax. Después, ¿qué más? Si lo vemos negro, podría ser un melatoma metastásico o una infección. Y así hay diferentes características, ¿no? No me vean la respuesta. Ok, ya. Ahora, otras características que debemos recordar en base a la celularidad, bueno, principalmente aquí, en el tipo celular, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, en un trasudado y la etiología. En el exudado, como habíamos dicho,
a nivel local, podemos encontrar principalmente la etiología a nivel pulmonar en un derrame paraneumónico. Por ejemplo, podemos encontrar polimorfonucleares, también en el absceso sufrénico, en el también en el caso de tuberculosis, también mencionamos el lupus, también habíamos mencionado por ahí la artritis reumatoide, ¿no? Y va a haber cierta celularidad que también nos puede indicar, ¿no? Como por ejemplo encontraríamos linfocitos en el caso de una tuberculosis, también en el caso de un lupus, en el caso de la artritis que les comentaba, eosinófilos que son propios de la parasitosis, también alergias medicamentosas, por ejemplo. ¿Qué más? Y miren, linfocitos en el caso de estos puntos etiológicos: insuficiencia cardíaca congestiva, hipoproteinemia, síndrome nefrótico, cirrosis, que con quién iban, con un trasudado. Entonces, ¿qué más podemos recordar aquí? Habíamos dicho, este punto también es para recordar, si un hematocrito mayor o igual al 50% del hematocrito de la sangre, estaríamos hablando de un hemotórax. ¿En qué otros casos? También por un traumatismo o por una neoplasia. Si encontramos predominio de leucocitos o de células mesoteliales, en las células mesoteliales podemos relacionarlo con, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? O alguna otra etiología inflamatoria, como la artritis reumatoide. Ejemplito. Miremos aquí, este fue un caso que vimos en neumología pediátrica, en el que lo que quiero que resalten, no que hagan todo el examen, no que revisen todo el examen, sino para darles un ejemplo para que nunca se les olvide para el pasito. Número uno, lo que quiero recalcar aquí, un tema, esto ya lo hemos visto, ¿no? El aspecto, el color, el nivel de proteínas y todo ello. Pero quiero que primero recuerden de que es muy importante la historia clínica del paciente, es muy importante lo que ustedes puedan ver de manera también como que antecedentes del paciente, pero hay ciertas pruebas que nos pueden guiar, ¿no? También, y que pueden ser complementarias o auxiliares. Y una de esas pruebas vendría a ser el del ADA, que vendría a ser la prueba de adenosíndesaminasa. ¿Y para qué es importante esta? Esta tiene bastantes estudios y tiene, si bien es cierto, ha sido como que un poco tildada de que ya no se debería utilizar o de que ya no tiene tanta fuerza diagnóstica. Sin embargo, aún es bastante utilizada en la práctica y tiene puntos de corte, y ante ese punto de corte yo puedo pensar y decir, sí, este es un posible paciente TB. Entonces, este punto de corte que les comento, también se los voy a mencionar más adelante como acá, en el cual vamos a ver de que es bastante sugerente y sugestivo. Entonces, si yo estoy ante un paciente, este es un paciente pediátrico. Entonces, en un paciente pediátrico, si ustedes recuerdan, la TB es bastante pausivacilar. Es decir, de que no van a encontrar como que no van al momento de expectorar, al momento de toser, no van a tener la misma cantidad o riesgo contaminante hacia las demás personas, justamente por el hecho de que son pausivacilares. Entonces, pero bueno, para ya no meterles tanta teoría, entonces, a pesar de que este paciente, miren, por ejemplo, tiene un BK en esputo, orina, dices, ya, todo me sale negativo, hasta en el aspirado gástrico, porque a los niños o cuando son pausivacilares les hacen el aspirado gástrico, me sale negativo. Pero, ¿qué encuentro yo? Si yo encuentro un derrame pleural, ¿qué es de qué tipo? Miro yo mis proteínas, miro yo todos los datos que tengo que ver, como por ejemplo, veo mi glucosa que está en 56, veo los polimorfonucleares, veo todo mi examen, veo la citoquímica, ¿y qué es lo que empiezo a ver yo? Lo que puedo ver yo es que estoy ante un líquido exudado. Además, miren las características, turbio, amarillento. Es como que si no lo recuerdan por las características de aquí o las de aquí, recuerdan y ustedes dicen, ay, miren estas proteínas también. Habíamos dicho, recuerden, de que excede, que supera el valor de corte. Entonces, si supera el valor de corte, aparte, si no recuerdan los valores numéricos, miren acá las características. Si está turbio, amarillento, mientras que en un trasudado era más transparente, recuerden, trans, y acá estamos ante un exudado que es turbio, amarillento, aparte, miren esas proteínas, están excediendo el valor de corte. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Estoy ante un exudado. Entonces, en el caso de este exudado, ¿con qué más lo puedo, en este caso, corroborar? Y yo digo, bueno, acá el BK me salió negativo, ¿no? Pero hay una prueba que me ayuda. Bueno, en este caso se están ayudando de dos pruebas. Una de ellas vendría a ser la prueba de adenosíndesaminasa, punto de corte 40, mayor de 40, sugestivo de TBC. Acá me sale 71, entonces yo podría pensar en un TBC.
lo van pensando. Si el punto de corte es 40, ¿pensaría o no en un caso TBC? ¿Ok? Sí, mientras que van pensando eso. Cuando hablamos de la prueba de tuberculina, ¿no? O el PPD, entonces yo diría, esta persona ha sido ya previamente inmunizada, o sea, o ha sido sensibilizada. Entonces ahí yo tengo mis valores, ¿no? De corte, yo digo 5 o 10, dependiendo si la persona ha sido previamente sensibilizada o no. Entonces, previamente sensibilizada hasta 10 milímetros, y ahí, mayor a eso yo ya puedo pensar en un paciente TB. Y si esta persona no ha sido sensibilizada anteriormente, pues entonces yo tengo que poner como punto de corte 5 milímetros en ambos valores que les mencioné en milímetros. Entonces vemos estas pruebas complementarias, ¿no? En un caso de un derrame pleural. Y de igual modo les había hablado de esta prueba de la adenosindesaminasa. ¿Qué debo recordar aquí? Que también debo ver los niveles de corte y les había dicho de que mayor a 40 igual puede ser sugestivo de derrame pleural. Pero miren, si es que esta me sale por debajo, es poco probable que esta persona pues tenga esta patología. Ok. Entonces aquí podríamos estar pensando en un caso TB o no. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, Sí o no. Ya, muy bien, Aaron. Sí, podemos estar pensando. En realidad este paciente sí tenía, tenía el bacilo tuberculoso. Ok, sí. Es más, estaba en el área de BK positivo, que son los que estaban contagiando. Ok. Em, entonces, aquí a manera de resumen, esto que ya lo hemos visto para ya no hacerlo más redundante, vemos los criterios de empiema, porque en el caso de un empiema podríamos tener ciertos valores, como por ejemplo un pH de 7,2, podríamos encontrar una glucosa por debajo de 40, los leucocitos, un aumento de estos, hablando de polimorfonucleares, la presencia de pus, lo que lo convertiría en un empiema, pues justamente por esta turbidez. La tinción o gran o cultivo pues me saldría en positivo porque hay un agente que está generando este empiema. Y aquí, por ejemplo, otras características de un exudado pleural en la que podríamos encontrar en un paciente TB, pues sería la glucosa disminuida y podríamos encontrar el ADA mayor a 40, mayor a 45, en su teoría está mayor a 40, y podemos ver también la presencia de los linfocitos. En el caso de una neoplasia, que vamos a encontrar las células atípicas. ¿Cómo es que se van a seguir replicando y replicando estas células neoplásicas? Pues a través del consumo de la glucosa, ¿no? Y necesitan la glucosa para generar esta replicación constante en la que van generándose estas masas tumorales. Ok. En el caso, estoy señalando así como que lo más resaltante. Eh, por ejemplo, acá, por justamente la celularidad y todos los datos que nos dan, pues nosotros podríamos pensar de que también este paciente podría estar desarrollando fiebre y aparte tiene un empiema, entonces eso es lo que podría estar generándolo. Después, ¿qué más? Si vemos la glucosa disminuida, en el empiema, glucosa también disminuida, un pH bajo, por debajo de 7,2, también lo estamos viendo. Artritis reumatoide. Aquí en este artritis reumatoide no ven muchos casos en los seminarios. En el caso de pancreatitis, ¿qué me podría hacer a mí pensar en una pancreatitis? Pues justamente el hecho de que yo me encontraría amilasa pancreática en el examen, ¿no? Porque ¿de qué otra forma tendría yo amilasa pancreática? Una ruptura del esófago, por ejemplo, amilasa salival en ese caso. Ok, aquí un cuadrito, bueno, aquí una preguntita, en el cual, miremos aquí, si ustedes no recuerdan los valores, no recuerdan los puntos de corte, 0,6, 0,5, y aparte, y si los recuerdan, pues entonces ustedes van y dicen, aparte de las características que les dan, ¿no? Ustedes dicen, ah, ya estamos ante 0,8, 0,9, estos valores están por arriba del 0,6 y del 0,5, entonces yo estaría excediendo los valores, si estoy excediendo los valores, entonces yo estoy superando los valores límite, entonces estoy ante un exudado. Aparte me hablan y me dicen Gram y Shield negativos, como que para que ya dejes de pensar en tuberculosis, pero sigamos leyendo. Lípidos totales, colesterol y triglicéridos normales. Me encuentro células mesoteliales en menos de un 5%. Células mesoteliales también podemos encontrar en TB. Intensa linfocitosis también en TB. Y me dice sin atipias. Y me dice un ADA de 64. Ok, entonces yo ya sé que estoy ante un exudado y que tengo un ADA de 64 y el ADA de 64 pues es sugerente de tuberculosis. Entonces, ¿en qué diagnóstico yo pensaría?
podría pensar en un emfisema pleural, pero más mi diagnóstico se acerca como que más a tuberculosis. Entonces digo, ok, no lo voy a marcar. Derrame pleural por insuficiencia cardíaca y estamos ante un transudado. Trasudado, no puedo pensar porque estoy ante un exudado, porque estoy elevando más esos valores, elevando los valores de corte. Mesotelioma pleural tampoco, porque las células mesoteliales están menos del 5%, o un derrame pleural tuberculoso. Yo iría más hacia un derrame pleural tuberculoso y un derrame secundario a infarto pulmonar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de las cinco sería? La A ver, 4. no, sí, derrame pleural tuberculoso. ¿Por qué? Porque tengo un derrame pleural que está. ¿Cómo me va a estar mi derrame pleural? De tipo exudado, ¿de qué clasificación? Exudado, ok. Entonces, tengo un hada sugerente, entonces me voy por tuberculosis. Ahí, acá está, ¿no? Derrame tuberculoso. Aquí las características que ya mencionamos. Y con respecto, esto lo hemos mencionado. En este caso del expert es más que todo para ver la resistencia a ciertos fármacos, ¿no? Pero bueno, ya no los voy a marear con eso. Em, Aquí mencionar, recalcar este punto. En el caso de la glucosa, ¿cuándo podemos encontrar una glucosa menor de 60? Por ejemplo, en el caso de una tuberculosis, no lo olviden. Por eso habíamos dicho en este cuadrito que cómo encontraríamos la glucosa disminuida. Y acá, ¿en qué otro caso? Neoplasias, artritis reumatoide o derrame paraneumónico. ¿Y cuándo lo encontraríamos mucho más por abajo? Por debajo de 40. Lo encontraríamos en derrames paraneumónicos. Ok. Ahora, a partir de este punto, ya de aquí todos son como que más breves. Por ejemplo, tenemos la paracentesis, que vendría a ser el estudio a través del cual se adquiere el líquido acítico. ¿Y de qué hablaríamos cuando hablamos de ascitis? Cuando hablamos de ascitis, hablamos de la existencia, se los pongo por acá, existencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. Como vemos aquí, esta es la cavidad peritoneal, pero, este es el peritoneo, pero, ¿qué es lo que ocurre? Perdón, este es el peritoneo, este trazado de puntos. El peritoneo es como que una membrana que envuelve. Y aquí tenemos los intestinos, las vísceras. Y acá tenemos el líquido. Este líquido no debería estar aquí. No debería estar aquí. Entonces hablamos de una disrupción de las fuerzas de Starling, un desequilibrio de estas fuerzas y por ende ha salido este líquido, ¿no? ¿Hacia dónde? A la cavidad peritoneal. No debería estar aquí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un líquido libre en cavidad peritoneal. ¿Cómo detectamos eso en la clínica? Con el signo de la oleada. Signo de la oleada positivo, porque es como que ustedes han visto las olas, pum, pum, es como que de esa forma también se lo pueden ver el examen clínico. Ahora, ¿cuáles son las principales causas por las cuales ocurre estas olas? Las principales causas vendrían a ser en un 80% debido a una causa o un proceso hepático, hipertensión portal principalmente, eh, cuando hablamos en el contexto de una cirrosis hepática, o también en el caso de una hepatopatía alcohólica, una hepatitis fulminante, pero principalmente si ustedes ven aquí todas las que estamos viendo, metástasis hepáticas, enfermedad venoclusiva, hepatitis fulminante, todas estas, o hepatitis alcohólica, todas estas aquí están afectando al hígado. Entonces, principalmente un 80%. ¿Y quién principalmente? La cirrosis hepática encabezando la lista. Ahora, también pueden haber otras causas, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis constrictiva, un síndrome nefrótico, muchas otras causas, pero la principal que deben recordar debe ser la cirrosis hepática. Y ¿cuándo es que vamos a pensar nosotros que estamos ante, o cuándo podemos indicar una paracentesis? La vamos a indicar por los datitos que tenemos aquí, ¿no? Cuando es de comienzo reciente, cuando es por primera vez, ahí la podemos indicar. ¿Cuándo más? Cuando hay un nuevo ingreso, pero este paciente es cirrótico más ascitis. ¿Por qué entonces realizaríamos una paracentesis a un paciente cirrótico con ascitis? Pues porque diríamos de que es un paciente con una patología hepática y principalmente los procesos de ascitis son generados en un 80% por cirrosis hepática, pues entonces obviamente este va a estar dentro de la lista de los pacientes que están indicados para una paracentesis, ¿no? Sospechas de infección también en las hemorragias digestivas, la sospecha de una malignidad
Y también, entonces, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? La sospecha de infección que podría ser también bien en un paciente que está dializándose. Ok, entonces, esto de aquí, ¿qué debo recordar aquí? La principal causa. Cuando hablamos de una citis, cuando hablamos de una cantidad superior a 50 mililitros excedente de líquido libre en la cavidad peritoneal. Ok, entonces, esto de aquí lo vamos a ver como que lo vamos a enfocar mejor aquí. Ok, esto lo vamos a resumir aquí. Cuando hablábamos de trasudado y exudado, estábamos hablando de los criterios de Lye. Y los criterios de Lye me ayudaban a clasificar. Y cuando yo clasificaba, yo podría decir de dónde venía este líquido. Ok, y yo encontraba el origen fisiopatológico de esta alteración. Entonces, cuando yo hablo de ascitis, no me voy a basar de los criterios de Lyme. Yo voy a basarme en los criterios GASA, que vendrían a ser la gradiente cero acítica de albúmina. Y mi punto de corte va a ser 1.1 o 11 cuando hablamos gramos sobre litros, pero aquí estamos hablando en decilitros, sería mayor de 1.1 o menor de 1.1 en decilitros. Principalmente se los ponen en decilitros. Entonces, cuando hablamos de el la superación de este punto de corte, o sea, más de 1.1, principalmente lo podemos asociar con la hipertensión portal. Y cuando va por debajo de este 1.1, ya no lo asociamos tanto a causas hepáticas, como por ejemplo, podemos ver aquí casos de neoplasias e infecciones, ¿no? Habíamos dicho otras causas que no son hepáticas. Acá tenemos las causas hepáticas, pero aquí tenemos más bien, por ejemplo, una tuberculosis. Está siendo em, está siendo una causa, pero no netamente de origen hepático. Después, ¿qué más? Podría ser una carcinomatosis peritoneal, un mesotelioma peritoneal primario, síndrome nefrótico, una pancreatitis y la tuberculosis que ya mencionamos. Entonces, en estas causas yo tengo que pensar que mi gradiente cero acítico de albúmina está por debajo de 1.1. Y acá por otro lado, tenemos otra historia cuando hablamos de un gradiente cero acítico de albúmina, o por sus siglas GASA, GASA, cuando está por arriba de 1,1 gramos sobre decilitros. Entonces, aquí sí podemos pensar en hipertensión portal. Y de aquí yo ya puedo diferenciar entre un trasudado o un exudado ante la presencia de quiénes, de las proteínas. ¿Y de quién va a depender qué tantas proteínas escapen? Esto va a depender justamente de las fenestras de mis capilares, que también están, y la indemnidad de estos. Como pueden ver, aquí lo encontramos como sano. Entonces las proteínas se van a mantener por debajo de 2.5, pero en este exudado lo podemos, aquí entre comillas, sano, ¿no? Y aquí con mucho mayor fenestras, y lo vemos que las proteínas están por arriba de 2.5, hay un escape de estas, ¿no? Están saliendo, entonces los voy a encontrar estos valores por arriba de este 2,5. Entonces, cuando pensamos en un trasudado, vamos a estar pensando en estas causas hepáticas que les comentaba, como principalmente cirrosis. Y acá también podría yo señalar otras causas, como por ejemplo la fase final del síndrome de Budd-Chiari, Chiari, que vendría a ser una enfermedad venoclusiva también. En la insuficiencia hepática aguda, en todas estas estamos hablando de patologías que van a dañar el parénquima hepático. Y por otro lado tenemos el exudado, donde tenemos más bien otras causas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis constrictiva, estamos hablando a nivel del órgano cardíaco. Después también tenemos la fase inicial del síndrome de Budd-Chiari, por ejemplo. Mientras que cuando ya llevábamos nuestra cabecita a pensar a alguna otra patología que no tenga que ver con el parénquima hepático, estamos hablando más bien de un gradiente cero acítico de albúmina de menos de 1.1. Entonces, ¿qué más tendría que recordar yo en este punto? También puedo pensar yo entonces en una tuberculosis en estos casos, cuando yo estoy haciendo el estudio a través de una paracentesis, sí, cuando yo tengo mis pruebas referentes, como por ejemplo la del ADA, que también va a estar elevada, y también tengo mi citología, ¿no? Puedo encontrar linfocitos también. Al igual que en la anterior, cuando yo encuentro amilasa, ¿a dónde va mi cabecita a pensar? A pancreatitis. También vamos a ver los criterios de una peritonitis bacteriana espontánea, donde hay polimorfonucleares por arriba de 250 por milímetro cúbico, acá como lo pueden ver. Ahora, ¿por qué hablamos de una peritonitis bacteriana espontánea? Porque también es importante que yo lo tenga en cuenta.
Y miremos aquí, y va a ser una causa más frecuente de aumento del número absoluto de neutrófilos. Es decir, de que yo voy a tener polimorfonucleares por arriba de 250. Y estas son algunas células que podemos encontrar, ¿no? Aspecto hemorrágico. Ah, ya, yo voy a encontrar entonces a predominio de que de hematíes. ¿Y quiénes son los hematíes? Pues los eritrocitos. Un aspecto purulento. Entonces, ¿a quién me voy a encontrar? A los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Después, em, aquí me dice, en acidez cirrótica no complicada, voy a tener los leucocitos inferior a 250. Está por debajo de 250 y me ponen aquí mi recuento diferencial, ¿no? De qué celularidad predomina. Y es aquí cuando tengo en mi peritonitis bacteriana espontánea, por ejemplo, mi valor de 250, cuando hablamos de esta, mayor o igual 250. Después, en el caso de aquí, de una carcinomatosis, en el caso de una asitis eosinofílica, obviamente en una asitis eosinofílica me voy a encontrar a qué predominio celular, pues eosinófilos, principalmente. En el caso de una carcinomatosis peritoneal, linfocitos, entre otros datitos, ¿no? Entonces siempre hay datitos relevantes. Esto es básicamente lo que les he explicado aquí con referente al gradiente cero acítico de albúmina, el gas. Y esto es básicamente lo que hemos resumido en este cuadrito, porque también les mencionan lo de la hada y todo. Listo. Acá vemos los criterios de peritonitis bacteriana espontánea. Lo vemos aquí, leucocitos mayor o igual 250 de polimorfonucleares, proteínas menor a 1, una glucosa normal, un LDH normal. Y vemos aquí microorganismos principalmente E. coli. En pacientes con asitis previas podemos pensar en E. coli. Pacientes sin asitis previa, por ejemplo, en un neumococo. Y en pacientes en diálisis peritoneal, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, ¿no? Este que genera grandes infecciones. Pero eso es como que es relativo con respecto a ante qué pacientes podemos estar. Si es un paciente inmunodeprimido, es un paciente hospitalizado, es un niño, es un anciano, entre otros. Pero principalmente les ponen aquí que tengan en cuenta a Escherichia coli, ¿no? Entonces, algunas características que hemos mencionado y con respecto al GASA, ¿qué es lo que nos llevamos a la cabecita entonces? Principalmente cuando hablamos de un gradiente de albúmina cero acítico, cuando estamos por arriba de 1.1, hablamos entonces de los que están como por ejemplo con hipertensión portal. Lo podemos relacionar, es subjetivo a eso. Entonces, podemos pensar en el caso de una cirrosis, en que otro va mayor a 1.1, como podemos recordar en una citis cardíaca, habíamos visto en el caso de los exudados, en la filita que estaba al costado del trasudado. Cuando hablábamos de trasudado, hablábamos de alguna alteración a nivel de parénquima hepático, principalmente cirrosis. También podía ser mayor a 1.1 cuando estábamos en la fila de hipertensión portal, cuando hablábamos, por ejemplo, de alguna patología cardíaca. Cuando habíamos hablado, ¡ay, se rayó! Acá cuando hablábamos de una patología cardíaca, por ejemplo. Cuando hablábamos de una neoplasia, cuando hablábamos de TBC, de peritonitis, todo ello, estábamos hablando, por otro lado, de una gradiente de menor a 1.1, como lo podemos ver aquí. Y eso es básicamente lo que hemos estado comentando aquí, menor a 1.1, y esto es básicamente, ha sido a manera de un repasito. Entonces, por ejemplo, en este casito, en el diagnóstico diferencial de un paciente con asitis, el gradiente cero acítico de albúmina es muy importante, ya vimos por qué. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas no se asocia a un gradiente mayor de 1.1? Entonces, ya habíamos comentado en cuáles podíamos pensar con gradiente de 1.1. Bueno, mayor de 1.1. Habíamos dicho todas aquellas alteraciones a nivel del parénquima, espacio para completar, para ustedes, para que vayan pensando. Entonces, hablaríamos de cirrosis hepática, carcinomatosis peritoneal, síndrome de Budd-Chiari o insuficiencia hepática aguda. En la primera es de causa hepática. En la segunda, lo pienso. En la tercera, Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva a nivel hepático, entonces también es de causa hepática. Insuficiencia hepática aguda, hepatitis fulminante. Obviamente estamos ante una eminente enfermedad que está afectando el parénquima hepático. Entonces, ¿cuál creen ustedes que no se asociaría a un gradiente mayor de 1.1? Habíamos dicho de que sí se asocian mayor a 1.1, las que se asocian a hipertensión portal, y las que se asocian a hipertensión portal estaban en relación también a las que tenían, bueno, presentaban daño del parénquima hepático. Entonces, ¿cuál aquí no estaría dañando el parénquima hepático? ¿Cuál creen ustedes? Vamos, ustedes pueden. A ver, voy a ver la lista. Monoflotio.
El segundo. A ver, déjame ver. Ya oculté el Teams. Ay, se rayó. Decías la neoplasia. ¿Dónde está la neoplasia? Aquí no hay El neoplasia. segundo. Ah, carcinomatosis peritoneal, ya. Sí, exactamente esta. Carcinomatosis peritoneal. Muy bien. En esta de aquí habíamos mencionado de que esta no estaba en relación a este daño eminente que habíamos visto acá, ¿no? Acá está. Neoplasias e infecciones. Carcinomatosis peritoneal, cuando encontrábamos que no mayor a 1.1, sino menor a 1.1. Muy bien. Tengan con esto, chicos. Ahora que me acabo de acordar, les pasé la lámina. ¿La vieron en la lámina o sí entendieron la idea? Ok, después espero que hayan entendido la idea. Sigamos. La siguiente lámina bueno, el siguiente subtema que vamos a ver, y es súper rápido también, que vendría a ser este derrame de líquido sinovial, es decir, este líquido que va a estar lubricando las articulaciones. ¿Cuáles son las características de este líquido? Pues debería tener un color claro y amarillento. Perdón, me fui de frente al tema. Pero antes recordarles de que este líquido sinovial va a estar lubricando las articulaciones y si, por ejemplo, ustedes se caen de rodillas, hay personas que se han caído de ambas rodillas y han tenido este derrame de este líquido, ¿no? Entonces después empiezan a tener múltiples complicaciones y aparte es muy doloroso. Entonces, ¿ustedes creen que esa articulación va a estar funcionando correctamente? Es como que ya no tendría una muy buena articulación, aparte el dolor sería mucho. Entonces, ¿puede derramarse líquido? Sí. ¿Cuáles serían las características de este líquido? Pero también hay procesos patológicos que pueden generar el derrame de este líquido. Entonces, no netamente como con factores externos como por caídas. Entonces, este líquido sinovial debe tener las características de ser claro y amarillento. Tiene que tener una viscosidad alta y pocos leucocitos. Que tenga una viscosidad alta no es sinónimo de patológico. Que tenga pocos leucocitos tampoco es sinónimo de patológico. Uy, Katy, se saca una leucopenia en este líquido sinovial. No. Uy, Candy, su viscosidad está muy alta. Tampoco, la viscosidad alta es característica. ¿Por qué? Primera cosa que tienen que recordar del líquido sinovial son estas características. Porque siendo una viscosidad alta, va a ir a una prueba conocida como prueba de la filancia, que va a probar la viscosidad de este líquido. Dado que la viscosidad tiene que ser alta, se tiene que obtener una hebra a través de la prueba llamada filancia, que es una prueba para medir la viscosidad. Tiene que obtenerse una hebra de 3 a 6 centímetros para decir que todo está bien, que no anda nada mal. ¿Ok? Entonces, esta prueba, ¿qué es lo que me va a indicar? Básicamente la polimerización del ácido hialurónico, que también se los pongo por acá. Acá está. Polimerización del ácido hialurónico. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa debo recordar? Debo recordar aquí, con respecto a estas características, si se han dado cuenta, la relación de estas características llega a ser hasta más importante de cuánto es normalmente este líquido. El líquido normal es aproximadamente de 3,5 mililitros, pero puede llegar a incrementarse hasta 25 mililitros en casos de cuadros inflamatorios. Entonces es ahí cuando ustedes pensarían y dirían, ¿cuándo estoy ante un cuadro inflamatorio? Ante un cuadro inflamatorio estaríamos, por ejemplo, si tenemos una viscosidad alta, y tenemos leucocitos disminuidos, yo no puedo pensar en un cuadro inflamatorio. ¿Por qué? Porque miren esos leucocitos. Yo más bien pensaré en un cuadro inflamatorio cuando tengo los leucocitos aumentados y tengo una viscosidad baja. ¿Y qué más? Por ejemplo, antes de pasar a este, cuando ustedes se encuentran malitos, no malditos, malitos, cuando ustedes se encuentran malitos, enfermos, ¿ustedes van a estar realizando sus funciones así súper óptimas? No, porque va a haber algún motivo subyacente, ¿no? Entonces, de igual modo, cuando hay un trastorno inflamatorio, esto no es la explicación. Si ustedes están teniendo un proceso inflamatorio, un proceso en el que les decía en el ejemplo, ¿no? Si se encuentran mal, no sé, con fiebre, por ejemplo, ustedes no van a realizar sus tareas habituales de manera, pues, al 100%. Y cuando el líquido se encuentra al 100%, pues cuando este tiene una viscosidad alta.
Entonces, si este presenta una viscosidad baja y veo un aumento de los leucocitos, yo puedo decir que hay un cuadro subyacente que vendría a ser de origen inflamatorio. Pero de este modo, por otro lado, cuando la viscosidad sí se encuentra alta y mis leucocitos disminuidos, aquí yo puedo pensar más bien en que la causa de esto es de origen mecánico, porque miren esos leucocitos, que tendría que haber algún proceso mecánico con leucocitos disminuidos. Entonces, yo diría, perdón, ¿qué tendría que ver una causa mecánica con leucocitos aumentados? No, con leucocitos aumentados más bien irían este proceso inflamatorio. Pero como estoy ante un proceso mecánico, justamente se correlaciona con mis leucocitos disminuidos. Entonces, ¿ante qué proceso yo podría estar? Ante un proceso como, por ejemplo, un golpe, trauma, les había comentado. ¿Qué me va a generar, qué líquido me va a generar en la cavidad articular? Pues sangre. O también en casos de artrosis. Artrosis es un proceso mecánico, es un tema que también vamos a revisar junto con lupus eritematoso sistémico, que es muy, muy interesante, pero más bien esto es por un proceso mecánico, un proceso degenerativo. Pero es todo lo contrario cuando hablamos de la artritis reumatoide, o también conocida como AR, que vendría a ser una enfermedad por depósito de inmunocomplejos. Y cuando hablamos de inmunocomplejos depositados en distintas estructuras de nuestro organismo que pueden llegar hasta comerse la membrana sinovial o las almohadillas, las colchonetas de las articulaciones, pues entonces yo ya podría estar en que se puede generar un derrame articular, sí, pero ¿de qué tipo? Inflamatorio. Entonces, aquí les ponen como ejemplo un proceso reumatológico, como artritis reumatoide, y el ejemplo que les acabo de comentar, que espero que se haya entendido. Y entonces, ¿cómo vamos a encontrar estos leucocitos aumentados? El líquido como va a estar turbio, amarillo, y los leucocitos van a ir de 2000 a 50.000. ¿Por qué? Porque si pasan este 50.000, ya no podríamos estar hablando de un proceso inflamatorio, sino más bien de un proceso séptico. Y si estamos hablando de un proceso séptico, ¿qué características tendríamos? Pues que este líquido sería purulento. ¿Y cuándo me daría un líquido purulento? Ante, por ejemplo, bacterias, TBC, hongo. Ahí me daría, por ejemplo, este proceso séptico. Y principalmente, como habíamos hablado también en TBC, pues polimorfonucleares, no podían faltar sus polimorfonucleares ahí. Muy bien, lean algunas características que de aquí, esto de la viscosidad y la filancia es pregunta de pasito. Y cuando digo lean, no digo como que, ya se rematen leyéndolo. Es básicamente lo que les he comentado, estas dos características que son importantes. Y número 2, les mencionan también brevemente sobre los principales cristales en el líquido sinovial, que vendrían a ser dos, que están en el cuadro comparativo que les pongo abajo, que vendrían a ser el pirofosfato cálcico, observado en la pseudogota, y el urato monosódico o ácido úrico en la gota. Acá hay características fijas, que también, no fijas de examen, sino más bien para la vida, por el hecho de que em, como que son bastante comparativas al momento de decir, ya, uno es negro, otro es blanco. Por ejemplo, el cristal en la gota es el urato monosódico, en la pseudogota es el pirofosfato cálcico. No se olviden. ¿Qué forma tienen las de la gota? Como una agujita, mientras que aquí como un rombito, como un rectangulito medio estirado. Después, en la prueba de birrefringencia, esta vendría a ser negativa, el de la gota, pero la del ácido úrico sería positiva, porque pueden describirse hasta que tienen como un color azulado al momento de que se realiza la prueba, ¿no? Y color amarillo, el de la gota, y acá estaba lo que les decía, el de la pseudogota azul. Entonces, son procesos que también podemos recordar, porque recordemos de que la gota también lo ven aquí, en esta especialidad. Entonces, por ello también pueden ver y estudiar este líquido. Y eso sería básicamente todo, chicos. Al último les he puesto algunas tablitas resumen que ustedes pueden ir relacionando conforme a lo que hemos estado viendo, ¿no? Cuando un líquido podría ser más transparente o más opaco, más translúcido, por ejemplo, o acerca de la viscosidad de este, qué microorganismos podríamos estar pensando ante especies, o sea, en qué especies podríamos estar pensando ante ciertos pacientes específicos, ¿no? Inmunodeprimidos, como por ejemplo pacientes diabéticos, pacientes como por ejemplo u otras predisposiciones, ¿no? El hombre sexto con hombre, que vendría a ser el de Neisseria gonorrheae, ¿no? Staphylococcus aureus en el caso de una diabetes, adultos y niños, Streptococcus pneumoniae,
principalmente. Este también es bastante frecuente en niños, el hemófilos, en drogadictos, bacilos gram negativos por drogas endovenosas, aunque también ese aureus, o sea, es relativo. Piógenes en infecciones crónicas de la piel, por ejemplo. Y aquí también ciertos hallazgos de laboratorio referentes, ¿no? Cuando estaríamos ante un líquido no inflamatorio, o de origen inmunitario, o séptico, o hemorrágico. O hemorrágico, obviamente, si vamos a encontrarnos con un ambiente, perdón, con un líquido hemorrágico, pues probablemente pudo haber una lesión traumática. O podemos encontrarnos a alguien con problemas en la coagulación también. O cuando hablamos de un líquido más séptico, cómo podemos encontrar este líquido. Y todas estas características la pueden ir relacionando ustedes. ¿Por qué encontraría yo un líquido con escasa viscosidad? ¿O por qué yo encontraría un líquido con un aumento de leucocitos, por ejemplo? Y bueno, creo que esta fue la última lámina, sí, y es básicamente para que ustedes lo vayan relacionando, ¿no? Y puedan decir, por ejemplo, encuentro patologías que son inducidas por cristales y pseudogota, entonces, ¿cómo encontraría yo mi líquido? Pues lo encontraría, no estaría ante un factor mecánico, sino más bien uno inflamatorio, y va a ser inducido por cristales. Ya, entonces yo ya sé más o menos ante qué patología me puedo encontrar. Listo, chicos, entonces eso sería todo. Espero que se haya podido entender la sesión. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación. Espero que se haya podido entender, comprender. ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? Reaccionen o digan algo para poder saber si lograron entender la sesión. Muy bien, gracias, Miguel. A ver, ¿quién más? Gracias, Jacqueline. Gracias, Catherine. O sea, una reacción de que no que tanto que pongan los aplausitos, sino que como que me digan, sí, presente, estoy vivo. Ya, muy bien, gracias, Claudia. Al menos que una forma en la que yo pueda entender de que ustedes entendieron. No sé, medio raro ese concepto, pero ya. Bueno, si no hay más preguntas, entonces eso sería todo. Sebastián se ríe. Ya. Si no hay preguntas, entonces eso sería todo. Voy a detener la grabación.